Muy buenas noches a todos los panelistas del panel Abolición del Antiguo Testamento, creado por Wilder Voltaire, y saludando a todos los miembros, especialmente los administradores de este panel y los miembros de este panel, a todos los hijos míos, compañeros, amigos, hermanos y hermanas de este panel, de este gran panel internacional, Abolición del Antiguo Testamento. Estamos saludando a los amigos de Facebook que no están mirando en este momento desde los 4 puntos de la Tierra, es de donde entonces los que nos pueden alcanzar a través de Facebook, y los que son contactos nuestros y los contactos de nuestros contactos. Estamos de nuevo aquí porque tenemos compromiso, entonces tenemos que estar al servicio entonces de ustedes, pero de ellos para con ustedes. Estamos trabajando en varios idiomas por la gracia de Dios, en español, en creol, en francés, escribiendo muchos textos en inglés también. ¿Ok? Es muy importante. Acabamos de terminar una sesión en creol mezclado con el francés, y ahora estamos entonces en una sesión española, en español. Porque Cristo me ha puesto ministro de esta parte, en su gobierno. Es que sea un predicador, un sencillo predicador. Yo no estoy a nivel de Pablo, yo soy alumno de Pablo. Yo soy alumno de Pablo. Me dio un mensaje para los de él, totalmente incomún. Un mensaje que no es por el católico. Un mensaje que es decir, yo estoy encargado de presentar el mensaje en lo más básico posible. ¿Ok? Como al inicio, tengo que iniciar, ir al inicio. Que no muy alto, sino ahí en el suelo. Hay que empezar desde uno, desde cero. Porque este mensaje es desconocido. Donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo presento este mensaje, entonces a través de libros o mi presencia personal y a través de redes sociales, el mundo protestante católico lo encuentran totalmente nuevo. Ahora, nuevo para el sistema religioso establecido a nivel internacional, a nivel mundial, pero no es nuevo para la Biblia. Está escrito en la Biblia. A la verdad que yo mismo no sabía esto. Yo mismo no sabía si había una diferencia entre el mensaje del Antiguo Testamento y el mensaje del Nuevo Testamento. No sabía entonces esto. Para mí también,
Yo creía que el Nuevo Testamento empezó en Mateo. Pensaba que Mateo era el primer libro del Nuevo Testamento. Yo tengo de confusión, como ustedes tienen mucha confusión en cuanto a eso, y todas las asambleas, los pastores. Yo no sabía si la presencia de Cristo en la tierra estaba dividida en dos misiones. Una misión nacional y una misión internacional. No sabía esto. Entonces, no lo aprendí de nadie, de la carne humana, lo aprendí del Espíritu Santo. Es directamente que no aprendí esto de hombres. No consulté a ningún hombre para enseñarme eso. Yo lo había presentado a este profesor hace tiempo. Es que en revelación el Señor me enseñó esto y me envió en este trabajo. Entonces parece un trabajo de construcción. Bueno, un trabajo entonces para seguir construyendo. Entonces, por eso yo tengo entonces que empezar con ustedes y de ir con mucha paciencia que el Señor me dio, con flexibilidad, con tolerancia que el Señor me dio para ese trabajo. De lo que yo acabo de decir, yo no tengo personalmente ninguno de ellos, sino yo lo recibí del Señor. El mensaje del Nuevo Testamento es totalmente diferente que el del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Antiguo Testamento empezó en Éxodo. La antigua alianza empezó en Éxodo y concluyó en la cruz. Terminó en la cruz. La cruz es el fin del Antiguo Testamento. Uno, la cruz es el fin de la primera dispensación, que empezó en Adán y terminó en la cruz. La cruz es el fin de la primera creación. La resurrección de Cristo es el inicio de una nueva creación y también de un nuevo testamento, una nueva constitución. Todo está hecho nuevo en Cristo. Pero yo decía, para hablar nuevo, yo decía, yo mencionaba, yo hablaba de este vocablo nuevo, antiguo, pero yo no entendí su contenido, la naturaleza de cada uno, no lo entendí. A pesar de que yo pasé 25 años y pico en el protestantismo como predicador visible y escritor visible, también el Antiguo Testamento de aquel lado, pero no sabía eso. Yo sabía todas las escrituras que están en la Biblia son dirigidas a mí, o son mías, y yo tengo que practicarlas porque todas son de Dios. Entonces cualquier versículo, cualquier cosa que cayó bajo de mi boca, pero yo tengo que tirarlo entonces a la iglesia o que a las congregaciones y a los entonces que no son mías. Para mí no había ninguna diferencia entre la palabra de Cristo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, con palabra de Pablo en Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, hasta Timoteo, Filipenses, que sé yo qué, Tito, Filemón. Yo pensaba que entonces que para mí eran iguales, no lo mismo. Yo no sabía si los judíos tenían su propio mensaje de convicción de pecado y nosotros los gentiles teníamos nuestros propios mensajes de convicción de pecado. Yo no sabía que entonces yo no sabía si los mensajes estaban divididos. Un mensaje para judíos,
otro mensaje para gentiles. No sabía eso. No sabía si Cristo había dividido, había separado a sus apóstoles de tal manera que él cogió a Pedro, Juan y Santiago y los mandó a predicar a los judíos, mientras que él cogió a Pablo y a Barnabás a venir hacia nosotros los paganos a predicarnos. No sabía eso. No sabía que si las epístolas de Pedro, de Juan y de Santiago fueron dirigidas a los judíos, no a nosotros los gentiles. Entonces las epístolas de Pablo fueron dirigidas a nosotros, también a los judíos, porque entonces Pablo tenía que presentar entonces qué fue la ley, qué era la ley y qué es la gracia. Entonces, bueno, los judíos entonces sentían mal, eran afectados o ofendidos por las enseñanzas de Pablo contra la ley. Pero los judíos no se ofendían entonces con la palabra de Santiago, con la palabra de Pedro, pero se ofendían con la palabra de Pablo, porque Pablo entonces predicaba contra la ley, contra el Antiguo Testamento, en favor del Nuevo. Bueno, Pablo dice, entonces era también la confirmación de la ley. Es el cumplimiento de la ley. La ley cumplió en Cristo. Entonces la ley ya ha hecho su trabajo. Ya se acabó, a través de la ley ya se llegó hasta Cristo. Cristo es el fin de la ley, es el fin de pecado. Ahora, cuando estaba hablando yo con muchos amigos acerca de la predestinación, de la abolición del Antiguo Testamento, me dicen, todos están hablando una sola cosa, de santificación. Todos los predicadores ahora están hablando de una supuesta santificación. La verdad, ellos no entienden. Yo hablaba acerca de esa supuesta santificación y esa santificación carnal. Yo pensaba en una santificación real. Yo buscaba entonces una santificación para santificarme, para ser justificado por Dios a través de mi santificación. Todo lo que están hablando acerca de la santificación, también yo lo predicaba, también yo lo enseñaba, también yo lo creía. Así. Dice entonces que están diciendo hoy, un hermano me dijo, un señor me dijo, vamos a leer entonces a Mateo 7, versículo 16. Mateo 7 dice, vamos a ponerlo entonces ahí, para que tengan una idea de lo que yo estoy diciendo. Porque yo no sé, entonces muchas personas entonces me dicen, porque usted es un loco. Entonces, bueno, la predicación del evangelio es una locura para los gentiles. Pero un tropiezo, entonces un escándalo para los judíos. Yo no estoy en el lado de los judíos, yo estoy soy enviado hacia los gentiles. Entonces es una locura realmente la predicación del evangelio. Si me digan loco, realmente ellos tienen razón, porque yo soy loco para ellos predicando este evangelio. Y no tengo que sentir ofendido, no tengo que sentir mucho ponerme bravo, porque si no me había anunciado esto. Pero entonces, como yo sé que yo soy una voz última, una voz última, la última voz, una de las últimas voces. Entonces, con esta predicación, con este mensaje, va a concluir la dispensación para entrar en la gran tribulación y luego el levantamiento de la iglesia. En mi mensaje, entonces el Señor me envió como a la confirmación de la salvación de un grupo y la confirmación de la condenación del otro. Mateo 7:16. Y esto que estoy entonces ahí que el Señor me envió al mundo. Ahora entonces a través de esas redes sociales, entonces yo llegué a los territorios internacionales, los más lejos, más allá de mi frontera. Doy gracias a Dios por eso.
Romanos 5:1 ahora. Por sus frutos, así el Señor dijo a los judíos. Pero cuando el Señor habló en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan, pero no hablaba, no se dirigía a nosotros los gentiles. Y también no hablaba en su iglesia, porque la iglesia de Cristo no fue edificada todavía. Cuando Cristo hablaba antes de su muerte. En la sangre de Cristo, la iglesia fue edificada, fue construida, nació. En el momento que Cristo hablaba con los discípulos judíos, con los judíos, entonces la iglesia no estaba ahí. La iglesia de Cristo no existió todavía. Ese no está hablando a los cristianos, porque no había cristianos todavía. El cristianismo salió de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Cuando Cristo estaba hablando allí, en Mateo, la ley todavía existía. La ley existía todavía. El Antiguo Testamento existía todavía. El diezmo existía todavía. Las primicias existieron todavía. Las 813 leyes, las 613 leyes existieron todavía. Es decir, Cristo entonces usaba expresión de la ley para cumplir con la ley. Cuando Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis, va a conocer a ellos a través de los frutos de ellos, de sus obras. Fruto significa a través de sus obras. Entonces, el testamento de las obras todavía existía. Porque no fue eliminado, no fue abolido todavía, no fue reemplazado, no fue cumplido. El cumplimiento del testamento de las obras se dio en la cruz del Calvario, por la sangre de Cristo. Pero la ley, el testamento antiguo y las costumbres judías existieron todavía. Entonces, por sus obras, entonces los judíos fueron justificados por sus obras, por sus frutos. Ahí dependía la justificación de los judíos. Tú tienes que hacer algo para ser, entonces, justificado. Tú tienes que hacer algo primero. A través de lo que tú haces, entonces vamos a catalogar, vamos a decir quién eres tú. Por tus obras te conocemos, dice la ley, dicen los judíos. Por tus obras, así Cristo dijo, por sus obras los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. No. Era la ley. Ahora, cuando llegamos después de la muerte de Cristo, ahora en la presencia o en el seno de la iglesia de Cristo, la expresión se cambió. La ley se cambió. El testamento se cambió. Testamento. El sacerdocio se cambió. La ley se cambió. Es decir, no es la misma más. Mira que Pablo dice. En contradicción a lo que había dicho en Mateo 16, 17 y 16. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, la justificación nuestra no viene de nuestras obras, de nuestros frutos. Dice por la fe, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otros lugares Pablo dice, la sangre de Cristo me justificó. Es decir, ahora no son mis obras que me justificaron delante de Dios, son la sangre de Cristo mismo me justificó. Antes de mi existencia humana. Yo no había existido todavía
Cuando Cristo murió, la sangre de él me justificó automáticamente, sin la intervención de mis obras, de mis frutos. En el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, que está todavía en Mateo, Marcos y Lucas, también las obras que justificaban, los frutos que justificaban a los judíos. Pero bajo de la bandera del Nuevo Testamento, de la Iglesia de Cristo, dentro de la Iglesia de Cristo, no son las obras que justifican a uno, a nosotros los gentiles, sino la fe o la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, entonces, nos justificó y nos puso paz para con Dios. Y nos dio paz para con Dios a través de Cristo, a través de su sangre, por la fe en él. Pero la fe que nosotros tenemos en Cristo, esta fe es un don de Dios que viene de arriba. Es un don dado a nosotros, es un regalo. No es algo que es producto de nuestra persona, de nuestro hombre humano, de nuestra parte humana, sino es un don del cielo, un don divino. La fe es un don, el arrepentimiento es un don, la salvación realmente la salvación es la unión entre la fe, y el arrepentimiento producen la salvación. Es muy importante esto. Oye bien, es muy importante. Muchas personas están luchando, están yendo a las congregaciones, están yendo los domingos, que sé yo, que los martes, lo que, para ser justificados por sus obras. Entonces se está hablando ahora, ellos regresaban, ellos fueron entonces al lado muerto, al lado Cristo cumplió, Cristo eliminó. Desde la cruz, el cielo está cambiado, la tierra fue cambiada, las leyes que gobernaban a ellos fueron cambiadas. Porque ahora no es la ley de Moisés, sino la ley de Cristo, la ley de la fe, la ley del Espíritu. Entonces, ahí es el nombre. No es la ley de Moisés. Entonces, dentro de la constitución de Cristo, del Nuevo Testamento, no hay obras, no hay diezmo, no hay primicias, no hay 613 leyes, ya se fueron. Que Cristo los cumplió, Cristo los eliminó en la cruz y Cristo resucitó con una nueva generación, una nueva creación, un nuevo mundo, un nuevo testamento, una nueva constitución, unas nuevas leyes de fe, leyes del Espíritu y leyes de Cristo. La ley de Moisés ya se fue, ya se acabó. En la cruz, Cristo murió, ese es el fin de la ley de Moisés, es el fin de la primera dispensación de primer Adán. Y ahora Cristo resucitó con un nuevo testamento. Un testador nunca deja dos testamentos, sino un solo. Cristo nos dejó dos testamentos para nosotros practicar, para nosotros someternos a ellos. Si no estamos obligados de obedecer a un solo testamento que se llama el Nuevo, del cual salió nuestra salvación. Una salvación no por obras, una salvación no por esfuerzos humanos, una salvación no por intervención o contribución alguna de nuestra parte. No, una salvación gratuita, una salvación que no nos costó ni un penny, ni un centavo. Una salvación que viene directamente sin contribución de nuestra parte, de la sangre de Cristo por la gracia. Por gracia. Es decir, la cuestión de que entonces, o por sus frutos lo conoceréis, no. Yo no soy conocido por Dios por mí, entonces por mis frutos. Yo no existía cuando entonces la sangre de Cristo me limpió. Yo no existía cuando la sangre de Cristo me justificó. Porque el nombre mío no está escrito en el libro de la vida después de mi conversión en Cristo. No, si muy antes de la fundación del mundo, mi nombre está escrito por su gracia, sin la contribución de mi parte. Eso indica, no por mis frutos.
porque yo no existía. ¿Dónde yo iba a dar fruto? En el Antiguo Testamento, antes de la muerte de Cristo, sí. El testamento se está asentado sobre obras, sobre frutos. Tú tienes que dar frutos para saber quién eres tú. Entonces, lo nuevo no es así. No es decir, eso era. Esto que estamos hablando. Y vamos a leer, vamos a leer Romanos 3, versículo 23, versículos 23, 21, 24. ...23, 24... y 25. También, vamos entonces, que es muy importante lo que estoy diciendo. Porque este mensaje que nadie lo conoce. Bueno, y si alguien lo vio como ha conocido, pero no era popular, no se escuchaba. Y entonces a veces la persona escribió algún libro, pero este libro no fue entonces leído por muchos. Porque el libro de esa naturaleza no tiene mucho like. Romanos 3, 22. C'est ce que nous allons dire. Le message du Nouveau Testament n'est pas le message de l'Ancien Testament. Le message de l'Ancien Testament fut dirigé aux Juifs. Et le message du Nouveau Testament se dirige vers les païens, y compris les Juifs. Romanos capítulo 3, versículo 23. Cuando estamos hablando de eso, recuerda, yo dije, que el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, empezó en el libro de los Hechos. Recuerden eso. El primer libro del Nuevo Testamento empieza en el libro de los Hechos. En los Hechos. Es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué no es Mateo? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos libros representan un libro biográfico de Jesús. Libros biográficos de Jesús. Libros de la biografía de Cristo, de lo que hacía, de lo que es, de lo que hacía, de dónde viene, antes de su muerte. Y ahora no hay testamento sin la muerte del testador. Cristo es el testador del Nuevo Testamento. Cristo tenía que morir primero para probar su testamento. El testamento no tiene valor mientras que el testador vive. Es decir, que lo que narraron Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos narraron entonces las cosas que Cristo hacía o el testador hizo o hacía antes de su muerte. Es decir, Mateo, Marcos, Lucas no es
no son del Nuevo Testamento, sino la vía biográfica de Cristo, lo que Cristo hacía. Mateo y Lucas son la conclusión del Antiguo Testamento, y también Cristo cogió tiempo de esta conclusión y anunció la venida de su testamento nuevo después después de su muerte. En la muerte de Cristo nació el Nuevo Testamento, y este Nuevo Testamento empezó socialmente en el libro de los Hechos a través entonces del día de Pentecostés, el día de independencia de los judíos, que ellos festejaban cada año. Pentecostés, que significa 50 días después de la Pascua. Entonces ahí empezó socialmente la iglesia de Cristo con la presencia del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Cristo. Ahí la iglesia empezó. Ahí es el primer libro del Nuevo Testamento. Ahí entonces otro mensaje ahora. En este testamento, en Hechos, la primera vez de la historia humana, un pagano, un gentil, tuvo oportunidad de Dios y por Dios para entrar en su reino. Cornelio. Entonces, sí. Para entrar en su reino, Cornelio. ¿Qué está pasando con eso? Entonces, y ahí, lo que Cristo hablaba en Mateo, en Marcos, en Lucas y Juan, no eran a nosotros los gentiles, sino a los judíos. Porque Cristo vino antes de su muerte a cumplir todo lo que habían dicho acerca de él en el Antiguo Testamento. Los profetas, los salmos, la ley de Moisés. Entonces, al cumplir la ley de los judíos, pero no teníamos nosotros ley. Tú tienes que estar, porque si usted no vaya a predicar, a decir entonces a la gente, o por sus frutos Dios te va a conocer, no. Dios ya lo justificó, ya Dios lo juzgó. ¿Cómo? Lo juzgó desde la fundación en la sangre de Cristo mismo. La sangre de Cristo ya justificó a esta persona que tú estás hablando así. Es decir, que entonces ya no por sus obras, no por sus frutos. Hay una gran diferencia cuando Cristo no está muerto, está hablando con los judíos bajo de la ley. La ley se conoce por sus frutos, por lo que tú haces, así la ley te juzga. La ley no puede juzgarte entonces en lo que tú no has hecho. La ley no puede juzgar tu mente, tu pensamiento. La ley te juzga, entonces regula tus acciones, no tus pensamientos. Y esto, entonces, que nosotros no creo que yo no sabía cuando en el protestantismo. Entonces yo mezclé, yo cogí entonces los mensajes antes de la crucifixión, los puse junto y entonces con los mensajes de Pablo del Nuevo Testamento. Eso no funciona. Eso es una pérdida de tiempo. Es que tú no estás en Cristo, tú no estás predicando por Cristo, ni para Cristo. Es una predicación carnal, porque tú estás confundido, estás confundida. Entonces, bueno, dando mensajes de los judíos, atribuyendo a los paganos, a los gentiles, nosotros, eso no funciona. Dice, se conoce por sus frutos. Por sus frutos se conoce. Entonces, este mensaje no para nosotros, no para los cristianos dentro de la iglesia de Cristo, era para los judíos, señores. Entonces ahora no por mis frutos que Dios me va a conocer, porque ya me conoció, me justificó en su sangre antes de mi existencia humana. A través de su sangre me justificó, ya me declaró justo, sin intervenciones, sin intervención de mis obras, sin contribución alguna de mi parte. Dice ahí. Pablo dice aquí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Entonces, oye bien, mira, esto llama la justicia de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, bajo del Nuevo Testamento, Cristo puso a todos en el saco de pecado, como de pecadores. A todos. Tanto los judíos como los
gentiles. Pero antes de la muerte de Cristo no, éramos nosotros que éramos pecadores, los gentiles, pero los judíos no. Según ellos no, la ley de ellos los protegía. Pero a nosotros no teníamos ley. Entonces a nosotros nos llamaron pecadores, las pecadores, infieles, impuros. Pero la sangre de Cristo vino sobre la cruz y entonces purificó tanto a los judíos de él y también a los gentiles que son de él. Entonces ya la sangre de Cristo nos declaró puros, sin hacer nada, absolutamente nada. Pero antes de la muerte de Cristo no pudimos hablar de justificación por la sangre de Cristo, porque no conocíamos a Dios. Dios no era nuestro Padre antes de la muerte de Cristo. Pero después de la muerte de Cristo, por la sangre de Cristo, lo que se hizo, eliminó el Antiguo Testamento, que era enemigo de nosotros, y nos unió ahora con los judíos a través de su sangre. Por gracia a los dos. Entonces, porque todos nosotros pecábamos y hemos destituido de la gloria de Dios, no teníamos derecho arriba. Pero la sangre de Cristo nos dio derecho, nos hizo herederos. Amén. Amén. Es decir, que la cuestión de que entonces el árbol se conoce por su fruto, eso no existe más. Eso era entonces producto de la ley, producto del Antiguo Testamento. Ahora, si tú mantienes diciendo eso, es que tú eres observador, tú eres practicante del Antiguo Testamento. Si tú mueras ahí, tú mueras sin Cristo. Hay que decirte eso claro, desde hoy, para que tú lo sepas. Y tú no puedes entonces desmentir eso, porque tú no puedes desmentir eso. Tú no puedes desaprobarlo. Eso es. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que nadie tenía, como siendo pecadores, Cristo hizo caer a todos en pecados, para que nadie se gloríe delante de él, para que todos que él salvó, creo que fueron salvos por él, son salvos por gracia, por medio de la fe. Por la fe, entonces por medio de la fe, son salvos por gracia, a través de Cristo, por la redención de Cristo en la cruz. No porque tú hiciste, no por tus frutos o por tus obras, porque tú hiciste algo, o porque tú fuiste a la iglesia, tú estás en la iglesia, a la asamblea todos los días, los sábados, los domingos, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes. No por esto. Otro versículo ahí dice: siendo justificados gratuitamente, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. No por las obras, no por los frutos que tú has dado. Es expresión judía, expresión entonces jurídica, expresión de la ley de Moisés. Creencia de la ley, creencia del Antiguo Testamento, creencia de los judíos. A nosotros aquí en el Nuevo somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, por la redención que es en Cristo Jesús. 25 y 26. Entonces, igual que el mensaje hay que saber, por eso Dios tiene en su iglesia los 5 dones, los 5 ministerios. Una iglesia que no tiene esos 5 ministerios no es iglesia de Cristo. Por su iglesia solamente es pastor, o pastor ponen un par de diáconos abajo, o predicadores, pero no hay apóstol, no hay profeta, no hay doctor. Y es solo todos otros dones. La asamblea protestante es propiedad de un solo hombre. Mira que dice Pablo en el versículo 25, dice: al cual Dios ha propuesto en propiación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto
en su paciencia los pecados pasados. Eso se llama la justicia de Dios. La justicia de Dios es dejar incastigado los pecados pasados. Incastigados. Es la justicia de Cristo. Entonces, el amor de Dios se manifiesta, el amor de Dios se dice en la boca de Él. Entonces, la justicia se manifiesta en la muerte de su Hijo. Perdonando, salvándonos, olvidando que se pasó por alto entonces pasa alto, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya olvidó, entonces Dios no hizo caso a los pecados que nosotros hacíamos. Y por eso estoy diciendo, yo no fui salvo por mis frutos, porque todos pecaron. Yo no tenía fruto ahí, incluido yo pequé. Yo quedé destituido de la gloria de Dios. ¿Dónde están los frutos ahí? Yo no puedo hablar de frutos si yo pequé, yo fui destituido de la gloria de Dios. Yo no tenía derecho porque yo pequé. Todos pecaron. Entonces, ¿de qué fruto que están hablando ahí? ¿De qué fruto? Ahora sí yo doy fruto, no porque digo, el Señor que me escogió, Señor que me salvó, me dio por su fuerza, por su control, por su cosa, entonces estoy dando fruto atento a Él, no a mí, porque yo no merecía nada. Yo pequé, yo fui destituido, nada de la gloria, entonces nada, yo era muerto. Muerto. Un muerto no puede tomar decisión, señores. Un muerto no puede producir fruto, un muerto. Dime que muerto tú sabes entonces que producir fruto que te da que ven. Entonces va a ser justificado. Cuando usted va, muerto va a ser justificado por su fruto. Muerto. Pero ven acá. Eso cualquier muchachito en Cristo puede entender. Eso, señores. Entonces, eso se llama la justicia de Dios. Versículo 26 dice, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es decir, que ahora no es una cuestión de frutos que me hizo escapar del infierno, la condenación eterna, el tormento eterno, sino la fe que recibí de Él y la apliqué en Él. Esta fe, entonces, de fe se me proporcionó a través de la sangre de Cristo la gracia, la salvación. La salvación por gracia. Entonces, no por mis obras, no por mis frutos. No habla de fruto. Cuando tú piensas, cuando tú estás predicando, señores, cuando tú, pastor, cuando tú, obispo, cuando tú, apóstol, estás predicando, o ustedes están predicando, que la salvación, entonces la justificación viene por frutos. Viene por frutos, por obras. O tú estás diciendo, el árbol se conoce por frutos. Y que tú estás diciendo que los miembros de su congregación son conocidos por Dios, de Dios por frutos. Es decir, que tú estás todavía bajo, o tú estás bajo de la ley. Tú no estás predicando el evangelio de la gracia, sin la contribución humana. Tú no estás predicando el evangelio que es realmente producto de la justicia de Dios. La salvación. Tú no estás predicando eso. Tú no eres un predicador de Cristo. Tú eres un predicador del Antiguo Testamento.
Un testamento que fue totalmente abolido, eliminado por Cristo en la cruz. Entonces, por eso no hay dos testamentos, a un solo que Cristo dejó para nosotros, a través del cual vino nuestra salvación y somos salvos. Especialmente los judíos, los gentiles. Si estás usando eso, diciendo por fruto, entonces el árbol se conoce al fruto, tú no estás bajo de la gracia. Tú estás, entonces, tú estás diciendo a la gente que tu salvación fue conseguida, fue ganada por tus frutos. Como me dijo un compañero, un amigo hoy. Dice, bueno, entonces, una habla de frutos, y de nuestra santificación. Tú no puedes tener santificación sin ser predestinado por Dios. La santificación que tú estás hablando es una santificación falsa y carnal, entonces carnal y satánica, porque tú no fuiste, si tú no eres predestinado por Dios, tú no puedes hablar de santificación, porque Cristo no ha dado su santificación a los desconocidos. Efesios 1, 3 y 4. Efesios 1, 3 y 4. Tres y 4. Poco agua, un poco de agua. Efesios 1, 3 y 4. Entonces, Efesios 1, versículos 3 y 4. Ok, tenemos 3 ahora, esperamos versículo 4. Esperamos el versículo 4. Mira que entonces estoy diciendo, no hay producto del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es totalmente nuevo. El mensaje del Nuevo Testamento no es el mensaje del Antiguo Testamento, Señor. No me hable de santidad, no hable de qué sé yo qué. No me hable de santificación, por ahí está una supuesta santificación. Tú no puedes ser santificada en estar en mentira, sin ser predestinada por Dios. Predestinada. Mira qué dijo Pablo. Y por eso hay muchos anti-Pablo por ahí. Los pastores no quieren, muchas mujeres no quieren saber de Pablo. Son anti-Pablo. Mujeres me dicen, entonces, no están de acuerdo con Pablo. Pero si tú no estás de acuerdo con Pablo, mi hija, entonces tú no tienes salvación, tú estás lejos. Porque si tú rechazas a Pablo, tú rechazas a Cristo. Fue Cristo quien envió a Pablo a los gentiles. Pablo dice, si mi evangelio está cubierto para los que se pierden. Fue Cristo que mandó a Pablo. Pero si tú rechazas a Pablo, entonces tú rechazas a Cristo. Entonces, no rechazas a Cristo, porque también es producto de tu destino. Si tú no puedes oler a Pablo, tú no puedes oler a Cristo. Y los que mueren sin entender el contenido del evangelio de Pablo, mueren sin Cristo. Porque no son dos espíritus, un solo espíritu. El espíritu que enseñó a Pablo es el que está enseñando a mí. Mira que dijo Pablo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. ¿Yo sigo ahí? Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo, el Señor mismo, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo.
Bendición espiritual, no bendiciones naturales, como tú piensas. Un pastor están diciendo, oh Señor, yo quiero mis bendiciones aquí, no en el cielo. Aquí yo quiero mi jipeta, aquí, no en el cielo. Para mí, entonces, bueno, lo único que puedo decir, yo decía algo también, tal vez no sea algo semejante, así anteriormente, cuando yo era loco, cuando yo era perdido, cuando yo era impío, cuando yo era un blasfemador, cuando yo era un pagano, un protestante. Porque Cristo, porque yo no conocía a Cristo, porque Cristo no trajo jipetas, porque no trajo entonces habichuela con dulce, porque estaban ahí, son las personas naturales. Dios había dado desde el principio. Es entonces que Dios te ha dado un regalo natural, porque entonces ha dado fuerza, entonces energía, salud para trabajar duro. Eso ha sido, está aquí desde el inicio de la creación. El Señor no trajo jipetas. El Señor no trajo casa de 3 o 4 pisos. Mira que dice Pablo ahí. Son los conocidos de Dios ahí. Los conocidos de él son los cristianos, no protestantes. Mira que dice el apóstol de Cristo ahí. El cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. No bendiciones naturales, no jipetas, Señor. Ahora tú eres buscador de jipeta, tú vas a poder jipeta para tu propia destrucción. Porque al tener esa jipeta, entonces endurece el corazón tuyo automáticamente. Ahora, entonces lo que te está llevando al infierno es la seducción de la riqueza. Porque tú ya dices, oh, no, yo no quiero arriba, solo quiero abajo. Pero Cristo no vino a traer tus bendiciones abajo. Eso es algo natural, Señor. Tienes que trabajar para eso. Cuando tienes el trabajo, tú tienes que respetar la póliza, la filosofía, las reglas del trabajo. Entonces, para que tú haya promoción, la vía legal y moral también. Cuando tú no vas a vía moral, vía legal, entonces, bueno, esa es la solución que está llevando ahora. Es decir, entonces, cuando tú vienes entonces a ser arrogante, entonces, bueno, es discriminadora. Entonces ahora tú vienes a ser, entonces, buscando hacer amigos de los ricos y humillando a los que tú piensas que son pobres, tú piensas que son como mendigos. Entonces, humillando a ellos, porque la seducción, porque tu corazón está engañado, porque tú piensas, entonces, tu reino está en el cielo, aquí. Tú no estás esperando a ningún cielo, a ningún reino de Dios, porque en el corazón tuyo lo que necesitas es dinero, jipetas aquí en la tierra, humillando a los hombres de Dios, a los hombres que hablan la verdad. Y tú no puedes desaprobar, tú no puedes decir que no, solamente porque la predicación que trae, la predicación que está desbaratando el negocio protestante, el comercio protestante, que yo tengo que desbarató el mío también. Pero estoy predicando contra mí mismo, socialmente, económicamente. Es decir, la bendición espiritual que Cristo trajo, la que dice, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Para qué Cristo nos escogió antes de la fundación del mundo? ¿Para qué? Hay una razón para qué. La razón es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Eso significa, tú no puedes vivir en santidad sin ser elegido por Él desde la fundación del mundo. Es por eso estoy diciendo. Es por eso la santificación tuya no sirve. No sirve ir a la iglesia, pagan ofrenda, pagan diezmo, las primicias, qué sé yo qué, tener una mujer, tener un hombre, a los cultos, eso no sirve. Dice que entonces la santidad de Cristo, Cristo da su santificación a los conocidos de Él desde la fundación del mundo. A los desconocidos, Cristo no proporciona santificación a ellos. Mira la razón, mira.
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos de santificación. Esto. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Entonces, como quiera, cualquier que anda por ahí, si está en el plan de Dios, yo no sé que no hay duda. Ahora, tal vez para ti, él están dando según la justicia protestante, la justicia humana, él anda mal para ti. Pero para Dios no. Porque Dios lo escogió para andar según Dios, en la santidad que Dios le dio. Lo que Dios escogió, no hay pérdida para esta gente. ¿Tú ves, hermano? ¿Tú ves, pastor? ¿Tú ves, compañero? Que tú no puedes entonces buscar una supuesta santidad. Déjame poner eso. Déjame poner eso. Eso es muy importante esto. Déjame poner eso. Cualquiera entonces que vaya desmintiendo esto. No venga de, oh, es un haitiano. Es un moreno feo. Qué feo este moreno. Entonces, todos eso indica, estos son pruebas, son confirmaciones de que tú no eres cristiano o de que eres cristiana. ¿Por qué? Porque en un cuerpo, los órganos que componen este cuerpo, uno no humilla a otro, porque es un solo cuerpo. Cuando tú tienes un hijo, aunque el hijo salga lo más feo del mundo, pero porque tú amas a tu hijo, porque es tu sangre. Es la existencia, la extensión de tu existencia. No importa. Aunque entonces tú tienes un seno, este seno viene de este tamaño, es tu seno. Aunque el otro ve tu seno, a ti te gusta, tú quieres a tu seno, tú amas a tu seno, porque tú es parte de tu existencia, de tu cuerpo. Es decir, Cristo me ama, porque yo soy parte de su cuerpo. No importa que tú me aborreces, porque Cristo dijo a los discípulos, ¿tú sabes por qué el mundo aborrece a ustedes? Porque os elegí a ustedes. Porque yo elegí a vosotros. Porque no elegí a ellos. Porque yo elegí a vosotros. ¿Por qué entonces? Porque el mundo os aborrece. Es porque la palabra que estoy diciendo entonces, bueno, te afecta. Porque la construcción, el contenido del recipiente de tu corazón no fue hecho para recibir esta palabra. Por lo tanto, entonces, bueno, yo te perdono. El Señor entonces no va, entonces, eso no te imputa a ti. No, sí, no te imputa. Porque tú no sabes lo que tú dices, tú no sabes lo que tú haces. También entonces tú estás actuando según el mandamiento, orden de tu destino. Maldiciendo hombre de Dios, blasfemándolo, humillándolo, tal vez entonces aportar una supuesta posición económica, social, entonces la cual no puede ni servir de caja de muerte para enterrarte, porque entonces, bueno, el dinero va a ser quemado y entonces el dueño del dinero va a ser quemado también. Mira que dice ahí, porque me encanta que Cristo me ame, me siento bien, me siento contento y yo te amo más. ¿Por qué yo amo más? Porque yo soy más que vencedor. ¿Por qué te amo más? Porque yo soy más que triunfador. Yo soy más que ganador. Yo estoy contento porque Cristo me amó. Cristo me ama y me amó desde la fundación del mundo y tiene mi nombre escrito en su libro. Y también está dando un mensaje que es un mensaje desconocido por el mundo, pero conocido por los suyos. Y yo estoy recibiendo mis mensajes. De que el Señor nos hará discípulos en diferentes partes del mundo. Que han recibido nuestros mensajes, entonces que han recibido nuestros libros por vía electrónica. Yo tengo americano, yo tengo africano, yo tengo haitiano, dominicano, puertorriqueño, entonces hasta argentino, entonces digo, bueno, diferentes francés, canadienses que creen este mensaje. Y a través de Wilder, este moreno, a lo cual que tú dices feo. Pero tú eres bonito, tú eres bonita, una criatura de Dios.
y todo lo que Dios ha creado es bueno, pero tú dices es malo. Entonces tú mismo te estás blasfemando al mismo creador mío. Porque lo que tú dices es feo, que quiso todo lo que ha hecho es bueno. Cuando habla de bueno, ¿qué es? Bueno, bonito, bueno, todo bueno. Entonces, ¿qué dice ahí? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos. Eso es una palabra que yo no puedo entender. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Ahí está la respuesta. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Es decir, es superlativamente imposible tú vivir en santidad sin ser predestinado o elegido por Dios desde la fundación del mundo. No hay santidad para ti. Ahora, si tú hablas de una supuesta santidad, es santidad de la carne. Es carnal. Es lo que entonces produce el mundo. Pero yo que la verdadera santidad de Dios tiene que ser de Dios para su gente, para su escogido, para sus elegidos, predestinados desde la fundación del mundo, por él mismo. Cuando dice sin santidad, la libertad del Señor, eso indica que sin santidad del Señor a sus conocidos, a sus predestinados, a sus elegidos, a sus escogidos, no para protestantes, no para los pentecostales, no para bautistas, no para tiempo bíblico, no para evangélica dominicana, no para entonces del nazareno, no para mormones o testigos de Jehová o adventistas, entonces etcétera, no para ninguno de ellos. Cristo no tiene santidad para ninguno de ellos. Cristo tiene santidad preparada, ya dada a los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Y por eso que Cristo les escogió, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Cristo aborrece a todos los pentecostales. Cristo aborrece a todos los miembros de los bautistas. Cristo aborrece a todos los testigos de Jehová. Aborrece a todos los mormones. Aborrece a todos los católicos. Aborrece a todos del nazareno. Aborrece a todos, entonces, qué sé yo qué, de todas las otras religiones del mundo. A lo único Cristo ama. A lo único Cristo atiende y da su santificación, da su verdad y da su purificación. Se llama los que tienen sus nombres escritos en el libro de su vida, la vida de Cristo, antes de la fundación del mundo. El Cristo los escogió antes de la fundación para que ellos fuesen, o para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de él en el amor. En amor. ¿Sabéis de eso hoy? Ahí no hay distinción. Ahí no hay nada de eso. Pentecostal, párate ahí, afuera. Bautista, afuera. Mormones, afuera. Adventista, afuera. Testigo de Jehová, afuera. Del nazareno, afuera. Metodista, afuera. Mita en Aarón, afuera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y todos los otros católicos, afuera. Solamente los escogidos de él, los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Bienvenidos. Bienvenidos. Los santos míos, bienvenidos. Los sin mancha mío, bienvenidos. Porque yo tenía a ustedes escrito en mi libro de vida. Aunque el mundo te trata feo, negrito, pero yo te traté bonito, bello, maravilloso, bienaventurado de mí. Porque yo tenía que decirte eso, porque yo elegí a usted, Wilder, a los otros como tú. Entonces yo rechacé a ellos. Por el puro amor, por el puro afecto de mi voluntad, yo hice eso.
no por sus obras, malas obras, no por su color, no por su dinero, sino yo doy dinero a ellos para regocijarse entonces en el mundo, para darle a una falsa esperanza, una alegría temporal, un gozo temporal, para encontrar, para entonces ellos, entonces, encontrar entonces su parte final, parte en el infierno. Porque ellos encontraron entonces su paraíso en la tierra, era un paraíso temporal. Pero a los míos, yo di solamente de comer, de vestir, una gran bendición espiritual. Eran mis representantes en la tierra. A ustedes que le trataban la forma que ellos querían. Pero la trataban entonces la forma que aparecían, para la forma que apareció delante de ellos. Pero ustedes tenían, yo tenía a ustedes guardados, preservados y escritos en mi libro de vida. Vengan, entran. Recuerda eso. El mensaje del Antiguo Testamento no es el mensaje del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, entonces, los hombres fueron justificados por sus frutos. En el Nuevo, somos justificados por la sangre de Cristo, por la fe, por la gracia. Si quieren escribirme, pueden entonces mandar entonces su WhatsApp en privado, no hay problema. 1-829-904-7417. Y por eso no hay que escribir entonces en Facebook, ahí, en pantalla. La pregunta en privada o contesta en privada. La pregunta pública, en pública, entonces se contesta en público. En público no en público, también en público. La contesta en público se contesta en público. Entonces, hermanos, compañeros, colegas, amigos, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, les amo, les tolero. Yo soy muy flexible con ustedes según la orden del Señor. Y por eso yo digo lo siguiente: huir del Voltaire para servirles con amor, con flexibilidad, con tolerancia, no de mi parte, sino de la parte innegable, incontestable, aún inevitable de nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén.